Buenos días. Bienvenidos al Hangout, Mecanismo de Solución Amistosa, un instrumento de reconciliación y reparación nacional. Esta iniciativa busca exponer los aspectos básicos del procedimiento de solución amistosa ante el trámite de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltando su alcance participativo y transformador en orden a reparar las alegadas violaciones a los derechos humanos. Este es un tema sumamente relevante dado el momento histórico en el que se encuentra Colombia, en donde el Estado colombiano ha trabajado incansablemente por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y ha centrado sus esfuerzos en la no repetición de estos actos. Para andar en el tema me acompañan Juanita López, directora de la Defensa Jurídica de la entidad, y Ángela Ramírez, coordinadora del Grupo de Defensa Internacional de la agencia. Bienvenidas a las dos. Gracias, Fabiana. Buenos días. Bueno, Juanita, danos una introducción sobre el tema, o sea, en qué consiste el mecanismo, de qué trata, para entrar como en materia. Bueno, quisiera contarles primero cuáles son las competencias de la agencia en relación con el mecanismo de la solución amistosa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La agencia fue creada a través de la Ley 1444 del 2011. Sin embargo, entró en funcionamiento con fundamento en el Decreto Ley 4085 del año siguiente. Dentro del cual se establecieron pues ya las funciones y las competencias de la agencia para entrar en forma a contribuir a este país. Entonces, finalmente, en relación con las funciones de defensa en los litigios ante el sistema interamericano, se le asignaron estas funciones en particular en febrero del año 2013. A partir del año 2013, entonces la agencia asume estas competencias que si bien se llaman de litigio ante el sistema, pues uno de los mecanismos dentro de dicho sistema de derechos humanos, digamos, en el diálogo que se genera con las víctimas y con la comisión está el tema de las soluciones amistosas. Realmente la agencia ha considerado, no solamente por el contexto de reconciliación en el que nos encontramos en Colombia, sino también porque está convencida de que la mejor forma de reparar es concertando con las víctimas, ha decidido impulsar el mecanismo de la solución amistosa. Por ello, entonces creó un grupo especial dentro de Defensa Internacional dedicado exclusivamente a las soluciones amistosas, a impulsar las soluciones amistosas. Y en ese orden de ideas, pues lo que les quiero contar es que el procedimiento es en efecto pues a través de la comisión. Puede ser en cualquier etapa del litigio ante el sistema, es decir, no es que haya que esperar cierta etapa en particular, ya sea al final del trámite ante el sistema o esperar hasta la corte, sino que en cualquier etapa desde sus inicios se puede lograr una solución amistosa con las víctimas. Para iniciar este procedimiento, y ahorita les podemos ir explicando con más detalle, para iniciar ese procedimiento puede ser por iniciativa de los peticionarios ante la comisión y pues eso se le trasladará al Estado, puede ser que el mismo Estado lo considere necesario, y dentro del Estado puede ser una iniciativa de alguna de las entidades involucradas en el caso en particular, o puede ser incluso la misma agencia que haya podido identificar un caso en el que sea viable una solución amistosa. Bueno, este es sin duda un tema muy interesante y pues creo que todavía nos falta mucho por abordar. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web y también pueden formular sus preguntas y sus inquietudes a través de nuestra cuenta de Twitter, @Agencia Defensa J, a través de nuestra cuenta de YouTube y por supuesto de Facebook, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para entrar en materia, pues le pedimos, doctora Juanita, que nos ayude a resolver una de las preguntas que recibimos con anterioridad, dado que habilitamos un espacio en nuestra página web, un formulario, para que la gente fuera formulando sus dudas y sus inquietudes, pues para irlas solucionando de manera certera. Es importante señalar que estas no deben contener información específica de casos o peticiones que tienen reserva porque están siendo tramitadas ante el sistema. Esta pregunta la envía Jessica Ramírez Jaimes de la Universidad Libre de Cúcuta. Ella dice, ¿qué papel desempeña la agencia en el procedimiento de soluciones amistosas ante el sistema interamericano? Ok. En la medida en que precisamente la agencia, como les explicaba, es quien tiene la competencia de llevar a cabo los litigios o de llevar los litigios ante el sistema,
Asimismo, pues debe es quien realiza la negociación para lograr finalmente un acuerdo de solución amistosa y que eventualmente será homologado para su cumplimiento. Entonces, lo que hace la agencia precisamente, ya sea a través que un caso haya sido seleccionado por las diferentes fuentes que les expliqué hace un momento, ya sea que los peticionarios hayan tenido la iniciativa o que el Estado lo haya hecho, una vez el caso ha sido considerado como viable para solución amistosa, entonces la agencia precisamente es la encargada de acercarse a las víctimas para llegar finalmente al acuerdo. Es decir, es un trabajo totalmente concertado con ellas, se hace una negociación para definir cuáles son las medidas de reparación adecuadas, digamos que son las que alimentan ese acuerdo de solución amistosa, pero además, esto es muy importante, la agencia no actúa sola. La agencia requiere del apoyo y con todas las entidades que pueden estar involucradas, ya sea Cancillería, Ministerio de Defensa, en fin, las diferentes entidades que pueden estar de alguna manera relacionadas con los hechos del caso. Y no solamente eso, sino aquellas entidades que nos pueden ayudar a concretar y hacer real las medidas de reparación que concertemos y los acuerdos a los que lleguemos en el trámite de solución amistosa. Entonces, digamos que la agencia es una especie que es la interlocutora con todos, tanto con la comisión como con las víctimas, como con las entidades que hacen posible que esos acuerdos pues se hagan realidad. Entonces, esa interlocución con las víctimas se concreta con dos instrumentos previstos digamos, en el marco normativo del sistema interamericano, y es, en un principio se firma un acta de entendimiento con las víctimas donde se fijan, digamos, los mínimos de negociación para llegar a la solución amistosa, digamos, lo mínimo que ellas consideran necesario, y a partir de ahí se va ya luego al acuerdo como tal. Y luego de que ya hay un acuerdo firmado con las víctimas, a la agencia le corresponde impulsar su cumplimiento para efectos de que se haga realidad, y luego pues ya pasa una fase de homologación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez verifica que el acuerdo, digamos, cumple con los estándares del sistema. Bueno, bueno, perdón, le interrumpí. Siga, por favor. No, lo último que quería contarles es que, como les contaba, tenemos un grupo especial de solución amistosa dentro de la agencia, y por tanto también tenemos un procedimiento interno para identificar aquellos casos que consideramos pueden ser viables de solución amistosa. Tenemos una mesa de selección, una sala de selección donde periódicamente estamos estudiando los casos que lleguen, ya sea por virtud de una identificación interna de la agencia, porque una entidad lo considera o porque los peticionarios lo han solicitado ante la comisión. Fabiana, yo quisiera ir de pronto hacer también una precisión, y es que en el acta de entendimiento puede ser también simplemente la manifestación de la voluntad de las partes para dar inicio al proceso de solución amistosa. Es decir, no solo se sientan las bases para ver cuáles serían los puntos de inicio de esa concertación, sino que también simplemente puede ser la manifestación de voluntad de las partes. Digamos que el mecanismo de solución amistosa, precisamente como requiere la voluntad de las partes, es un mecanismo que es flexible y se construye entre ambas partes. Entonces, el acta de entendimiento puede ser simplemente la manifestación de voluntad, puede incluir un cronograma de trabajo, o puede incluir, como lo decía la doctora Juanita, puede incluir esos puntos mínimos y esas bases para iniciar con el procedimiento. Bueno, pues a propósito de lo que me están contando, pues me gustaría mucho, doctora Ángela, pues que nos ayudara con la siguiente pregunta. Y de hecho, esta la envía Marta Flores desde Bogotá, y ella pregunta, pues ya hemos hablado, ¿cuál es el rol de la Comisión Interamericana en el proceso de solución amistosa? Ya hemos hablado un poco, pues digamos, del rol de la agencia, de otras entidades, pues entonces me parece de pronto muy pertinente entrar como a hablar del otro lado de la moneda, si se puede decir así. Bueno. El rol de la Comisión Interamericana es fundamental durante todo el proceso de solución amistosa. En efecto, la Comisión Interamericana en distintas etapas del procedimiento se pone a disposición de las partes para dar inicio a este proceso de solución amistosa. Como lo comentaba la doctora Juanita, en cualquier momento del procedimiento se puede dar inicio a este procedimiento, y la Comisión básicamente lo que hace es ser un facilitador entre las partes. Entonces, como lo comentábamos,
Es un procedimiento en donde se requiere la voluntad de las partes, es un procedimiento donde hay concertación, pero por supuesto también es un procedimiento en donde pueden surgir fricciones entre las partes, en donde no logremos ponernos de acuerdo, y ahí es donde es fundamental la participación por parte de la Comisión Interamericana. En efecto, el propio reglamento de la Comisión Interamericana establece que si las partes lo requieren, ellos podrán nombrar a alguno de los comisionados para que sea facilitador. En algunas oportunidades también lo hemos hecho en reuniones de trabajo ante la Comisión Interamericana, en donde normalmente se encuentra presente tanto el equipo de trabajo de soluciones amistosas de la Comisión Interamericana como el comisionado que sea el relator de Colombia, que en estos momentos es el comisionado Orozco. En estas reuniones de trabajo también se pueden poner de presente, digamos, los puntos de quiebre en materia de concertación para solicitarle a la Comisión que nos ayude como a sobrepasar estos inconvenientes. Adicionalmente, la Comisión Interamericana tiene una labor de verificación. En efecto, los acuerdos de solución amistosa tienen que ser acordes a la Convención Americana y tienen, por supuesto, que respetar todos los derechos que estén establecidos en la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión tiene que verificar que el acuerdo al que han llegado las partes respete los derechos de las víctimas y sean acordes a la Convención. Finalmente, como les comentaba la doctora Juanita, hay una etapa en donde la Comisión, bueno, luego de verificado y de homologado este acuerdo de solución amistosa, homologado es precisamente quiere decir eso, que la Comisión ya verificó que cumple con los estándares interamericanos y que respeta todos los derechos de la Convención Americana, entra una etapa de supervisión en donde la Comisión Interamericana también tiene una labor fundamental, en donde constantemente le está pidiendo a los estados que han firmado acuerdos de solución amistosa que no, cuenten, digamos, en qué va el cumplimiento de cada uno de los acuerdos y por lo tanto va pidiendo informes periódicos hasta que el acuerdo de solución amistosa esté, digamos, cumplido por completo. Finalmente también tiene una labor de fortalecimiento y promoción del mecanismo de solución amistosa. Y en esto digamos que es muy importante resaltar la reciente labor que viene haciendo la Comisión Interamericana en este aspecto. En efecto, la Comisión Interamericana también ha estado a través de un proceso de reestructuración. En este proceso de reestructuración creó un grupo de solución amistosa que está encargada de hacerle el seguimiento y verificación pues, de cada uno de los acuerdos, pero también está encargada de hacer esta promoción y al mecanismo. Desde esta perspectiva, por ejemplo, el año pasado sacaron un informe de buenas prácticas de los distintos estados, un informe de impacto del mecanismo de solución amistosa, donde precisamente uno puede consultar las buenas prácticas de otros estados para que estas prácticas sean replicadas en todos los estados del hemisferio. También han sacado guías prácticas para que los usuarios del sistema interamericano sepan cómo hacer uso del mecanismo de solución amistosa, en donde incluso pueden encontrar formularios de cómo hacer uso de este mecanismo, y han venido haciendo recientemente también seminarios nacionales. Precisamente en Colombia hicimos uno en mayo del 2015 y en el marco de estos seminarios nacionales también han hecho talleres de capacitación a funcionarios estatales para el mecanismo de solución amistosa. Entonces digamos que la reciente labor de la Comisión Interamericana también en materia de soluciones amistosas ha sido muy importante, y digamos, me parece importante que también los usuarios del sistema sepan que todo esto que les acabo de decir lo pueden consultar también en la página de la Comisión Interamericana, es decir, tanto el informe de impacto de soluciones amistosas, así como la guía práctica, lo pueden consultar en la página de la Comisión Interamericana, que es www.cidh.oas.org. Bueno, ya anotaron, espero, para que hagan sus consultas. Bueno, hemos hablado un poco también pues, de cuál es la labor, cuáles son pues, tanto de la agencia como de la comisión. Y como les comentaba, nosotros tuvimos un espacio abierto en nuestra página web donde han enviado una serie de preguntas. A continuación tenemos dos enviadas pues, por una funcionaria de la agencia que está muy interesada en el tema. Entonces estas son, ¿cuál es el procedimiento para solicitar un trámite de solución amistosa? Y si se debe dar algún evento para solicitar dicho trámite. No sé, Ángela, Juanita, ¿quién me ayuda con estas?
Pues lo primero, como les comentábamos, el procedimiento de solución amistosa es un procedimiento flexible, es un procedimiento en donde lo más importante es que ambas partes tengan la voluntad de dar inicio a ese proceso de solución amistosa, es decir, que en principio uno podría decir que no se requiere ningún evento para que se inicie este proceso de solución amistosa. Sea lo primero decir también que, como se puede dar en cualquier etapa del procedimiento y puede ser por iniciativa de cualquiera de las partes, si el peticionario o la víctima ante el sistema interamericano considera o quiere dar inicio a un procedimiento de solución amistosa en el marco de su solicitud o su petición ante el sistema interamericano, puede hacer esta solicitud a través de la Comisión Interamericana. Y como les decía, como es un mecanismo flexible, simplemente se enviarle una nota a la Comisión Interamericana en donde manifieste su voluntad de dar inicio al procedimiento de solución amistosa. La Comisión Interamericana, a su vez, le dará traslado al Estado de esta solicitud, o pues donde se manifiesta esta voluntad de dar inicio, y el Estado, por su parte, digamos, continuará con el procedimiento que Juanita hace un rato les explicaba. Se hará un análisis a nivel interno en la agencia, también se le preguntará a las demás entidades si estarían de acuerdo con que se dé inicio a este procedimiento de solución amistosa, y después se contactaría pues a las víctimas y a los peticionarios para ver qué tipo de medidas harían parte de este acuerdo. Bueno, esto definitivamente es un trabajo arduo, es un trabajo conjunto, pero además, pues creo que muy gratificante. Creo que vale la pena, bueno, continuar con nuestras preguntas. No sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.defensajurídica.gov.co y pueden enviar sus dudas e inquietudes a través de nuestra cuenta de Twitter, @agenciadefensaj, a través de nuestra cuenta de YouTube y de Facebook, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta pregunta viene desde la gobernación de Arauca. Bueno, todo el país nos está preguntando. La envía Jaime Parra. ¿Qué mínimo probatorio debe llegar una persona que se considera víctima de la violación a los derechos humanos para que pueda acceder a una conciliación con el Estado? Pues Fabiana, de pronto primero aquí quisiera hacer una precisión y por la forma en que está formulada la pregunta pareciera bastante amplio, y es que en efecto pueden iniciarse conciliaciones con el Estado incluso en procedimientos a nivel interno. Dado que el Hangout está enfocado a el procedimiento de solución amistosa ante el sistema interamericano, me referiré únicamente a eso. Claro. Yo no sé si uno pudiera hablar de un mínimo probatorio necesario para iniciar un procedimiento de solución amistosa. Lo que sí hacemos internamente, por supuesto, es analizar caso por caso, revisar las pruebas que existen en el expediente internacional, pero también tenemos en cuenta otros aspectos para poder tomar esa determinación. Como les decíamos, esto es un procedimiento de diálogo, no solo con los peticionarios, sino también con otras entidades del Estado. Entonces, digamos que eso sería lo que entraríamos a analizar en los distintos casos. Ok. También nos pregunta María Claudia Cotes de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Y ¿cuáles son las medidas de reparación que se obtienen a través de la solución amistosa? Yo creo que aquí Juanita nos puede ayudar pues, a resolver esta duda que tiene nuestra usuaria. Pues necesariamente era algo que ya les anunciaba desde un principio. Lo que se quiere con un acuerdo de solución amistosa, y no solo lo que se quiere, sino que así debe ser, es lograr una reparación integral para las víctimas. Y ese es un concepto, digamos, que tiene un contenido propio, no es decir por decir que es una reparación integral, sino que, digamos, eso tiene unas consecuencias e implica unos elementos básicos para que se entienda que es integral. Entonces, digamos que cada caso en particular definirá cuáles son las medidas específicas. Y precisamente, digamos, esa es la importancia de la concertación con las víctimas, pero sí necesariamente tiene que tener los siguientes elementos para que hablemos de que exista realmente una reparación integral. Tenemos que hablar de medidas de justicia, además también medidas de satisfacción, medidas de no repetición, de rehabilitación y finalmente garantías de no repetición, ya les había dicho, ¿no? Entonces, justicia, satisfacción, no repetición y rehabilitación.
Cada una de esas medidas pues tendrá unos elementos en particular que se definirán de acuerdo al caso concreto, pero por ejemplo una medida de satisfacción es un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado si a ello hubiere lugar. Una medida de rehabilitación es cuando las víctimas requieren atención psicosocial, entonces el Estado provee esos servicios de atención psicosocial. Garantías de no repetición es precisamente para que los hechos vulneradores de derechos humanos que se dieron en el caso concreto no vuelvan a repetirse. Entonces suelen ser medidas, por ejemplo, de capacitación para la entidad a la que pertenecía tal vez el funcionario público que cometió el hecho violador de derechos humanos. Medidas de justicia, pues precisamente cuando estamos hablando de un trámite ante el sistema interamericano, suele, digamos, alegarse que no se han dado medidas internamente para perseguir y sancionar a los responsables de los hechos, por ejemplo, o también medidas de reparación interna para el efecto. Entonces, esas serían como las medidas de reparación integral, además pues de la reparación pecuniaria de la que siempre se habla y que a veces solemos quedarnos en la idea de que es una reparación meramente indemnizatoria y pecuniaria, pero no, la reparación integral pues requiere de todos los elementos que les acabo de explicar. Sí, definitivamente esto es bueno explicarlo porque pues uno muchas veces piensa que esas reparaciones solamente se limitan a la parte económica y no, esto va mucho más allá y por eso digamos que la razón de ser también de este hangout para explicar esta y muchas otras cosas acerca de este mecanismo. Bueno, siguiendo con nuestra jornada tenemos otra consulta por parte de la funcionaria María Constanza Alonso y ella desea saber cuáles son los requisitos para tramitar la solución amistosa. Yo creo, Ángela, que de pronto nos puede ayudar a solucionar esa pregunta. Sí, no, nuevamente, como hemos venido diciendo en todo este hangout, pues realmente no hay requisitos para iniciar el procedimiento de solución amistosa. Simplemente que el peticionario o la víctima manifieste su voluntad o que sea el Estado quien lo haga. Y si, digamos, la iniciativa proviene por parte del peticionario o las víctimas, pues nuevamente, como les mencionábamos, se hará un análisis caso por caso para tomar la determinación de si en efecto se daría inicio al procedimiento, pero como tal no hay ningún requisito para dar inicio al procedimiento. Bueno, hasta ahora ha sido muy enriquecedor este hangout, hemos aprendido muchísimo sobre este tema. Sin embargo, aún tenemos otra pregunta que la envía Ana Carolina Sánchez de la Procuraduría General de la Nación. Esta es la pregunta. ¿Son de obligatorio cumplimiento los acuerdos a los que lleguen los estados mediante el mecanismo de solución amistosa? Si quieres te respondo, sí. Fabiana. Digamos, ahí tendríamos que hablar, ya la doctora Ángela les había explicado esta figura de la homologación, y es cuando la Comisión Interamericana verifica que en efecto el acuerdo al que ha llegado el Estado con las víctimas digamos, resulta acorde con la Convención Americana y además con los diferentes estándares del sistema al respecto. Digamos que a partir del momento en que es homologada, se entiende que es formalmente obligatoria para los estados cumplir el contenido de esos acuerdos. Pero en todo caso, durante la etapa de concertación con las víctimas y finalmente en que ya existe un acuerdo de solución amistosa, pues el Estado tendrá que cumplir de buena fe con dichas medidas hasta que el acuerdo sea homologado. Pues precisamente por respeto a lo que queremos que sea la figura y el impulso que se le está dando y digamos que necesariamente se tendrá que cumplir de buena fe. Bueno, hasta este momento pues hemos avanzado mucho, hemos entendido más el mecanismo. Los invito a seguir esta transmisión, vuelvo les digo, a través de la página web www.defensajurídica.gov.co. Los invito a enviar sus dudas y sus inquietudes a través de la cuenta de Twitter @defensajurídica. Agencia de Defensa J, perdón, y a través de nuestra cuenta de YouTube y de nuestra cuenta de Facebook. Precisamente nuestro equipo acá nos está contando que tenemos varias preguntas, niñas, sobre el mecanismo de solución amistosa. Aquí hay una de @OlgaP y ella pregunta ¿cuántas soluciones amistosas ha tenido Colombia? Fabiana, mira, en los 30 años desde que el Estado colombiano digamos, hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues se ha logrado la homologación de acuerdos de solución amistosa en 11 casos.
de los cuales 5 se lograron en los últimos 3 años y medio en que la agencia inició funciones ante el sistema interamericano, lo cual indica, digamos, que se refleja un poco la voluntad del Estado colombiano de darle énfasis al mecanismo de solución amistosa en los últimos años. Y, digamos, en este momento estamos tramitando 15 casos en solución amistosa, de los cuales 3 están, ya firmamos sobre 3 actas de entendimiento, y además ya tenemos 3 acuerdos de solución amistosa y estamos ya con 12 actas de entendimiento para lograr finalmente acuerdos de solución amistosa en esos 12 casos. Vamos por buen camino. Sí, yo creo que sí. Bueno, acá tenemos otra pregunta, es de J. Torres, y pregunta, bueno, yo pienso que de pronto ya, ¿en qué consiste el mecanismo de soluciones amistosas? No sé si pues ya esto lo hemos hablado un poco, pero no sé si quieran agregar algo a esta pregunta. ¿En qué consiste el mecanismo de soluciones amistosas? Pues si quieren lo volvemos como no, lo reiteramos, claro sí. Y es el mecanismo lo que quiere, digamos, lo que busca es que a través de la concertación con las víctimas se definen cuáles son las medidas de reparación integral que, digamos, logre superar pues, el estado de violación de derechos humanos en el que se encuentran. Precisamente se hace ante la Comisión Interamericana en su rol de facilitador, y la Agencia de Defensa pues es el interlocutor tanto con las víctimas como con las entidades y asimismo con la Comisión para lograr que esos acuerdos se logren y luego contribuir a su cumplimiento. Ok. Bueno, acá tenemos otra pregunta de @lorejis, y ella pregunta si se puede volver litigio una vez iniciado el proceso de soluciones amistosas. La que quiera. Si se puede volver al litigio una vez iniciado el trámite. Sí, en efecto, como mencionábamos, como es un proceso de concertación, si en algún momento del procedimiento, digamos, este ánimo conciliatorio deja de existir o, digamos, no se logra llegar a un acuerdo, en efecto, el litigio volvería a la etapa en la que se encontraba antes de dar inicio al proceso de solución amistosa. Es decir, continuaríamos con el trámite común y corriente como venía antes de dar inicio al proceso de solución amistosa. Pero puedo agregar algo, que es que una vez homologado, pues ya con un informe del artículo 49 de la Convención, digamos que en ese momento ya se entiende finalizado el litigio como tal y ya se pasa a una etapa pues de dar cumplimiento al acuerdo logrado y homologar. Bueno, acá tenemos más que una pregunta, es como una reflexión que nos hace @JCJiménez23, y además viene desde Costa Rica la reflexión. Dice esta persona, la CIDH es poco flexible para el inicio de una solución una vez iniciado el informe de fondo. ¿Ustedes qué opinan de esto, de esta afirmación? Pues la verdad no, o sea, yo no creo que sea falta de flexibilidad por parte de la Comisión Interamericana una vez existe informe artículo 50. De hecho, yo creo que ahí lo que sucede, lo que puede llegar a suceder más es que la parte, los peticionarios o las víctimas tal vez ya no tengan ese ánimo conciliatorio porque ya están en una etapa muy avanzada del procedimiento y tienen una perspectiva que su caso prontamente llegue a corte, pero lo que sí sucede, y ellos más que hablar de una solución amistosa, digamos, los peticionarios y las víctimas nos han solicitado que hablemos de acuerdos de cumplimiento, digamos, porque ahí estamos en una etapa en donde el Estado cumple las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana en el informe artículo 50. Entonces, lo que nosotros trabajamos ahí son más acuerdos de cumplimiento, en donde además también contamos con todo el apoyo de la Comisión Interamericana. En efecto, en este momento estamos como con más de 5 o 6 casos en etapa de cumplimiento de recomendaciones, en donde hemos contado con el apoyo de la Comisión Interamericana para lograr concertar cómo cumplir con esas recomendaciones, y donde en efecto, en un caso concreto, ya hemos firmado acuerdo de cumplimiento. Entonces, yo creo que por el contrario, la Comisión es bastante flexible, nos apoya en este proceso de acuerdos de cumplimiento en esta etapa. E incluso también se debe anotar que
Una vez el caso ha sido enviado a corte, también puede existir la posibilidad de iniciar trámite de solución amistosa mientras el caso está en corte interamericana, en el cual Colombia ya también ha tenido algunas experiencias, como por ejemplo en el caso de La Rochelle. Entonces, digamos que yo sí creo que el procedimiento es flexible en cualquier etapa del procedimiento ante el sistema interamericano, bien sea comisión y corte. Creo que depende más sobre todo de la voluntad de las partes. Ok, perfecto. Aquí tenemos, me informan que tenemos otra pregunta y viene de @Kiro, el piso 0, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora el procedimiento de solución amistosa? Pues digamos que no hay un tiempo específico fijado para uno poder decir necesariamente es tanto tiempo. Digamos que cada caso tiene su dinámica, la complejidad de cada caso definirá también el tiempo para lograr que se va a invertir en ese procedimiento de solución amistosa. Nosotros hemos tenido experiencias de casos en los que logramos que finalmente se logre exitosamente un procedimiento de solución amistosa con un acuerdo y luego su homologación en muy corto tiempo. Tenemos un caso exitoso del que ya podemos hablar, que es el caso de Gloria González, en el que si no estoy mal, logramos en muy pocos meses, de mayo de 2015 al 28 de octubre de ese mismo año, todo el procedimiento, es decir, desde el acta de entendimiento, luego lograr el acuerdo de solución amistosa y finalmente su homologación por la comisión en el mismo año, en un periodo muy corto. Pero también tenemos la experiencia de la masacre de Trujillo, que lleva en litigio 22 años, y solo hasta el último periodo de sesiones, si no estoy mal, logramos finalmente el acuerdo de solución amistosa. Entonces, digamos que a lo que voy es que no les puedo dar un término específico, sino que cada caso en particular y de acuerdo a su complejidad y a sus particularidades, pues definirá también la hoja de ruta y su cronograma para lograr finalmente la homologación de un acuerdo de solución amistosa. Bueno, definitivamente con todo esto que nos han contado, yo siento que se está sentando un precedente muy importante y se están haciendo labores muy importantes en esta labor de reconciliación y de reparación para lograr un mejor país. De verdad que es un trabajo supremamente interesante. Yo les agradezco mucho pues, por habernos acompañado en este hangout sobre el mecanismo de solución amistosa, un instrumento de reparación y reconciliación nacional. Les recordamos que las preguntas que fueron recibidas a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, que no alcanzamos a solucionar en este pequeño espacio, serán atendidas a través de nuestro mecanismo de PQRs. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Los invitamos a consultar nuestra página web @defensajuridica.gov.co y por supuesto también nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Que tengan todos un buen día. Buen día. Hasta luego. Chao. Chao.